¿Cómo te imaginas la Marina estadounidense? Probablemente pienses en buques fuertemente armados, vehículos capaces de desplazarse por casi cualquier terreno, o tal vez en auténticas fortalezas flotantes con montones de cañones y excelentes capacidades de camuflaje. ¿Qué tal un barco de madera o bosque? Sí, también existe algo así. Y ahora descubrirás por qué la Marina estadounidense lo necesita todo. Bosque. La Marina estadounidense tiene una base llamada Naval Support Activity Crane. Parecería que las bases asociadas a fuerzas navales deberían estar en algún lugar cercano a la costa. Sin embargo, la NSA Crane está situada a cientos de kilómetros de cualquier océano o mar, en el suroeste de Indiana, a 40 kilómetros de la ciudad de Bloomington. Además, lejos en absoluto de aguas grandes, la base es la tercera más grande del mundo. Se extiende sobre una superficie de 260 kilómetros cuadrados. Emplea a unas 6.000 personas que trabajan allí para resolver un montón de problemas tecnológicos acuciantes, como el desarrollo de sistemas de visión nocturna, sistemas de guerra electrónica y submarina, armas ligeras para los marines. Bueno, también se ocupan del bosque. Millones de árboles en un área de 200 kilómetros cuadrados se mantienen cuidadosamente y se vigilan constantemente. Además, todas las plantas pueden crecer sin sufrir ningún impacto negativo, a diferencia de las que no están protegidas por el ejército. Como dicen los gestores medioambientales de la base, aquí hay una ética de la conservación. Esta tierra se creó para el bosque. En consecuencia, la tierra se cultiva para mantener un medio ambiente sano, y los árboles que se talan se seleccionan cuidadosamente para que la salud del bosque sea la adecuada. Y en general, la tala solo se realiza en los momentos en que tendrá el menor impacto en el ecosistema local. Por ejemplo, no se tocan los árboles cuando anida una determinada especie de murciélago. Sin embargo, no todo el bosque es de especial importancia para la Marina. Comprensiblemente, es agradable que los empleados de la NSA Crane puedan salir después de un duro día de trabajo y dar un paseo disfrutando de las hermosas vistas. Y mantener el bosque sano también significa muchos puestos de trabajo extra. Además, no hace falta que explique que, en general, proteger los ecosistemas es bueno para el Estado, pero se hace especial hincapié en una zona que solo ocupa 0,16 kilómetros cuadrados. Se reservó el 8 de mayo de 1976 y recibió el nombre de Constitution Grove. Un nombre tan destacado para una pequeña parte del bosque es, digamos, inusual. Pero hay razones para ello. Hay una gran concentración de robles blancos de gran calidad. Reconozcámoslo, este árbol es una auténtica leyenda norteamericana. Dicen que si el roble es el rey de los árboles, el roble blanco es el rey de reyes. Desde su descubrimiento, su madera real se ha utilizado para suelos, muebles, puentes y vagones de ferrocarril. También se ha utilizado y se utiliza para fabricar barriles de whisky, ataúdes y mucho más. Es más, el roble blanco incluso proporcionó cobijo a los primeros americanos, y algunos dicen que literalmente inició la revolución industrial y se convirtió en el material de construcción que construyó el país. Y la principal razón por la que el roble blanco era y es tan preciado son sus propiedades. Es muy duro y duradero. Además, la madera tiene un grano fino y uniforme y fibras rectas, lo que facilita su trabajo a artesanos y constructores. Pero como decíamos, el roble blanco se utiliza para barricas y suelos, algo que requiere resistencia al agua y a la putrefacción. En realidad, la legendaria madera también tiene esta propiedad. Ahora, por un momento, convirtámonos en expertos que estudian los árboles. Este es el aspecto de un trozo de otro roble, que es un roble rojo, y este es el de un roble blanco. Nuestro protagonista tiene los poros llenos de células especiales, las tílides. El análogo no. Solo por esto, el roble blanco no permite que la humedad y la putrefacción le entre adentro, a diferencia de su homólogo rojo y la madera de muchos otros árboles. En definitiva, Estados Unidos agradece a la naturaleza un material que puede utilizarse para revestimientos, barriles y construcción naval. No pensarás que la Armada estadounidense compró una zona enorme, cultivó un bosque y reservó un bosquecillo especial de roble blanco solo para que alguien tuviera algo con lo que crear suelos de calidad y almacenar whisky, ¿verdad? Pero un momento, ¿por qué necesitamos madera para los barcos en el siglo XXI? Quiero decir, hemos visto todos esos gigantes metálicos de alta tecnología de los que Estados Unidos dispone actualmente. ¿Qué tiene que ver la madera? Ahora, recuerda el nombre del bosquecillo. Pues bien, allí se cultivan árboles específicamente para un barco en particular, la USS Constitution. USS Constitution. Sí, este barco no es un barco ordinario. Al igual que los robles que se cultivan para él, también es una leyenda. Para empezar, hay que decir que es el buque de guerra a flote más antiguo del mundo. Entró en servicio en 1797 y fue regalado a George Washington. Eso significa que tiene 227 años.
Y sí, sigue figurando como unidad de combate en la Marina. En el momento de su uso activo, el buque era una tormenta de los mares, que tenía enormes dimensiones. La longitud de la nave es de 53,3 metros entre perpendiculares, ancho es de 13,26 metros y la altura es de 67 metros. El número de cañones era asombroso, cabían un total de 44 cañones. Sin embargo, según algunos informes, el legendario barco a menudo llevaba más de 50 cañones a la vez. El barco tiene un segundo nombre, Old Ironsides. Como recordatorio, el barco es de madera, con poca relación con el hierro. Pero es que en 1812 el USS Constitution derrotó a 5 barcos británicos, y durante una de estas batallas, con el barco Guerriere, la tripulación estadounidense vio cómo las balas de cañón enemigas salían despedidas del casco sin causar ningún daño al barco. Su casco fue de roble. En 1906, la Marina de los Estados Unidos decidió que la leyenda debía seguir viva, por lo que debía mantenerse, lo que requería una restauración casi completa cada 10 años. Sin embargo, se descubrió que el roble Quercus austrina adecuado, con el que se construyó originalmente el barco, ya era difícil de encontrar. Por eso se decidió utilizar un análogo blanco con propiedades similares. Pero incluso aquí, digámoslo así, hubo problemas, porque este roble también es difícil de encontrar para que sea adecuado para sustituir las piezas necesarias. Y justo entonces encontraron un lugar con una gran concentración de los árboles adecuados, al que llamaron Constitution Grove. Hoy en día, por supuesto, ya no es necesario que las balas de cañón reboten en el barco, pero para la restauración del USS Constitution sigue siendo necesario utilizar solo material seleccionado. Por ejemplo, en 2015 a 2017, los expertos que participaron en la reparación del buque seleccionaron 150 robles adultos, de los cuales 70 fueron examinados. Como resultado, solo 35 eran adecuados para el USS Constitution, que se utilizaron para sustituir tablones podridos del casco con longitudes que oscilaban entre 9,1 y 12,1 metros. Dicho esto, el barco restaurado debe tener aproximadamente entre un 10 y un 15% de madera que contenga el material original instalado durante el periodo de construcción original, entre 1795 y 1797. Además, el aspecto y la estructura deben ser lo más parecidos posible al barco que surcó los mares antepenúltimo siglo. En general, mantener el barco en buenas condiciones no es tarea fácil, y no nos referimos al hecho de que los robles crezcan hasta alcanzar un tamaño enorme, lo que hace que no sea tan fácil manejarlos. Pero la gente se las arregla y lo hace con regularidad, porque el USS Constitution es en realidad un barco de la Armada estadounidense, y por supuesto, no se puede dejar de cuidar el símbolo literal de la Marina de los Estados Unidos, que ha sido sometido a muchos tipos de pruebas. Además de la propia batalla, por la que el buque recibió el apodo de Old Ironsides, a principios del siglo XIX el USS Constitution se encontró en el mar con un buque nada débil de 38 cañones, el HMS Java. El encuentro no le resultó especialmente agradable, ya que el navío británico acabó gravemente dañado. El barco ni siquiera fue capturado, aunque esto era lo habitual en la época. Simplemente fue incendiado porque quedó convertido en ruinas inimaginables tras el encuentro con el USS Constitution. También a principios del siglo XIX, el USS Constitution pudo escapar de 2 barcos enemigos, el Cian y el Levant, en un estado dañado gracias a que fue lanzado con agua potable, comida y alcohol. Una vez más, el grueso casco de roble ayudó, y también ayudaron los más de 50 cañones, con cuya ayuda la nave acabó con los 2 barcos enemigos. Y entonces llegó la batalla contra lo único que no se puede vencer, el tiempo. El barco fue dado de baja como reserva, quiso ser desguazado y a principios del siglo XX se decidió utilizar el USS Constitution como blanco de tiro de artillería. Pero para la leyenda no hay adversarios invencibles. Al final el barco fue restaurado y luego, en 1907, se abrió al público. El barco se convirtió en un museo. En 1931 se decidió hacer flotar el museo amarrado. Sí, con la ayuda de un remolcador, pero no fue un obstáculo serio para que el legendario barco fuera visitado por 4,5 millones de personas de 90 ciudades. Y en 1975, el USS Constitution fue finalmente convertido en un buque único y reclasificado como clase 0. El buque hoy. Como ya hemos dicho, el buque sigue en servicio y figura en la lista de la Marina estadounidense, pero por supuesto, nadie en su sano juicio lo utilizaría para participar en conflictos modernos. Se trata más bien de simbolismo y recuerdo del pasado, pero, por supuesto, nadie piensa deshacerse de un barco que ha sobrevivido a tantos acontecimientos diferentes. Es más, a nadie se le ha ocurrido olvidarse del USS Constitution ni mantenerlo en un solo lugar. Por ejemplo, en 1997 se hizo un viaje en honor de su 200 aniversario, y ya sin remolcador, como en 1931. En la actualidad, el USS Constitution realiza un crucero anual,
durante el cual navega una corta distancia desde su emplazamiento principal y luego regresa. En este caso, el acceso al barco se basa en un sorteo. Sí, todavía se utiliza un remolcador para ello, pero esto no va a impedir que los aficionados a la historia disfruten de un poco de aventura. De todos modos, ¿quién no necesitaría un poco de ayuda cuando tiene más de 200 años? No cabe duda de que hay muchos marineros ansiosos. El mero hecho de vivir la experiencia de navegar en un barco con tanta historia ya vale mucho. Sin embargo, el USS Constitution también dispara sus cañones durante los cruceros. Por supuesto, hay menos cañones, pero se pueden vivir emociones inolvidables, cercanas a la navegación real en buques de guerra del pasado. En temporada baja, el USS Constitution está amarrado en el Muelle 1 del antiguo astillero naval de Charleston Navy Yard y está abierto al público todo el año. El buque cuenta incluso con una tripulación de 75 personas, cada una de ellas en servicio activo en la Marina de los Estados Unidos. Ellos se encargan del mantenimiento, la gestión y la exposición del buque al público, además de participar en numerosas ceremonias, programas educativos y actos especiales. Y todo ello se considera un deber especial para cualquier miembro de la Marina de los Estados Unidos. USS Constellation. El USS Constitution es un barco que ha pasado por muchas pruebas y que ahora complace a la gente tras otra restauración. Sin embargo, no fue el único barco presentado a George Washington y construido a finales del siglo XVIII. Junto con él, se creó el USS Constellation. Era algo más pequeño que su homólogo. Medía 50 metros de eslora, 12 de manga y tenía hasta 48 cañones. Sin embargo, el buque se construyó como una innovación para la marina estadounidense de la época, capaz de plantar cara a buques europeos superiores. Su eslora y manga permitían colocar cañones muy pesados sin sacrificar la velocidad a sotavento. El USS Constellation se diseñó como un buque capaz de eludir a un buque de línea enemigo. Esto se complementaba con un pesado blindaje y un diseño innovador para limitar el alabeo, lo que daba al buque mayor resistencia que las fragatas más ligeras. El bautismo de fuego del buque fue la batalla contra el Insurgente en 1799, durante la cual el barco francés de 36 cañones sufrió una aplastante derrota, incapaz de responder a la innovadora creación estadounidense. Por cierto, fue la primera gran victoria de un buque de guerra diseñado y construido por Estados Unidos. A continuación, el USS Constellation capturó la goleta corsaria Union y rechazó al mercante británico Brothers, que previamente había sido capturado por los franceses. Junto con el USS Insurgente, capturó también la goleta Diligente. A continuación tuvo lugar la batalla contra la Vengeance. Tras una batalla de 5 horas que tuvo lugar en 1800, el buque estadounidense salió victorioso. El barco enemigo acabó encallando, pero el propio USS Constellation sufrió graves daños, tras los cuales necesitó reparaciones. Sin embargo, el capitán del buque, Thomas Truxtun, claramente no estaba disgustado. El enemigo se sintió tan humillado tras la batalla que afirmó haber luchado contra un acorazado mucho más grande y poderoso. El USS Constellation se convirtió en buque insignia varias veces después de aquello, pero fue desmantelado en 1853. Sí, los vídeos que te hemos mostrado no muestran realmente el USS Constellation, sino una réplica del mismo que se construyó prácticamente desde cero en 1854. En definitiva, a pesar de su rica historia, el buque no ha resistido el paso del tiempo. HMS Victory. Cuando aparecieron el Constitution y el Constellation, el buque británico HMS Victory ya llevaba más de 10 años surcando los mares, y en este mismo momento sigue existiendo. Sí, estás ante el buque de guerra más antiguo del mundo aún en servicio. ¿Los barcos anteriores parecían grandes? Pues aquí tenemos uno desmesurado. Mide 57 metros de eslora y 15,8 de manga. Ya hay 104 cañones. Sin embargo, no debe sorprendernos su tamaño y potencia. No se trata de una fragata como Constitution y Constellation, sino de un navío de línea, que por definición eran los buques de guerra más grandes y capaces de la época. El casco se construyó con las mejores maderas que los británicos pudieron encontrar en la época, roble albar y del Báltico, que habían sido enviadas especialmente a Inglaterra desde Polonia y Prusia Oriental. La parte sumergida del buque se cubrió con 3.923 planchas de cobre. El Victory tiene una rica historia de batallas. En 1778, el buque luchó contra la flota francesa frente a la isla de Cuisant. En 1782 participó en una batalla con las fuerzas de España y Francia. En 1797 desempeñó un papel importante en la derrota de la flotilla española. En general, aquellos tiempos son una interminable carnicería entre Gran Bretaña, Francia y España, en la que hubo un gran número de batallas con resultados diversos. En particular, Victory, bajo el almirante Nelson, en 1805, participó en la batalla naval más grandiosa en la historia de la flota británica, Trafalgar. Gran Bretaña derrotó a las flotas combinadas de España
España y Francia, y el Victory desempeñó un papel crucial al destruir el buque Bucentaure. Después de eso, el barco no participó en más batallas. Sin embargo, nunca se tocó debido a su asociación con Horatio Nelson, una figura significativa para la historia británica. Hubo varias restauraciones y finalmente el barco acabó en el dique seco del Historic Dockyard de Portsmouth. Ahora es un museo que recuerda a agentes de todo el mundo las hazañas de los marinos y del almirante Nelson, así como cómo era la construcción naval británica en el siglo XVIII. Por cierto, el USS Constitution también ha dejado su huella en la historia del HMS Victory. En 2007, el comandante del buque británico visitó el legendario navío estadounidense. Coincidencia o no, dio lugar a una importante remodelación, que probablemente salvó del olvido a un importante participante en la batalla de Trafalgar. Ahora, ambos barcos ostentan récords, pero en cosas diferentes.